ahí les pide un consentimiento, les pido por favor que lo acepten si están de acuerdo en que se grabe la sesión. Y vamos a empezar. El día de hoy vamos a cerrar la segunda unidad. Ustedes ya iniciaron la tercera, entonces también está la fecha, no recuerdo bien cuándo, pero está la fecha para la clase de la tercera unidad y después la cuarta, y listo. Esas serían nuestras sesiones sincrónicas. Voy a compartir pantalla. Esta es la pragmática, de un segundo. Hermenéutica, semiótica. Muy bien, vamos a empezar con este. Sí se ve, ¿verdad? Es una gris, una presentación gris. Sí, Marcia. Gracias, Milagros. Ok, bueno, ustedes estuvieron realizando algunas actividades en torno a la semiótica, a la hermenéutica y a la pragmática. Para el caso de esta segunda unidad, sí hay actividades de estos tres temas que componen esta unidad, principalmente por la complejidad del mismo, ¿no? Creo que ustedes pudieron darse cuenta de ello y la idea es que ahora, retomando algunos de los autores y algunas de las perspectivas, no así todas porque no nos daría mucho tiempo, podamos redondear lo que ustedes hicieron en sus actividades, ¿no? Para el caso de la semiótica, ustedes leyeron esta compilación de las diferentes escuelas de las diferentes corrientes a partir de sus autores que abordan la semiótica, la semiología. Para el caso de la hermenéutica, leyeron esta aproximación sobre el Dasein, sobre esta interpretación de la realidad desde la hermenéutica fenomenológica, y la vamos a ver con Heidegger. Y al final leyeron este texto de Scandal, que por cierto ya estoy revisando, todavía no he acabado, se me juntó un poco el trabajo, pero yo espero esta semana queden tanto las actividades de la última unidad, bueno, de la segunda unidad, la última actividad, perdón, de la segunda unidad, como esta de cómo vemos el mundo, ¿no? Donde trabajaron los imaginarios colectivos. Pero para Scandal, vamos a retomar Scandal y también un poco de análisis del discurso, que si ustedes pudieron ver, pues la pragmática, perdón, el análisis del discurso se apoya en la pragmática. La pragmática es mucho más amplia y dentro de la pragmática está el análisis del discurso. Y solo retomo algunas cuestiones que vamos a ver de una profesora investigadora de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se llama Julieta Haidar, muy buena, digamos como una de las exponentes en el estudio del análisis del discurso en nuestro país. Me parece muy bueno que lo podamos retomar en la exposición, principalmente como para conocer cuáles son los trabajos también desde la escuela mexicana en diferentes áreas del conocimiento. Ahí, se atora. Dejen abro puntero. ¿Qué será bueno? Azulito ahora. Ok. Como ustedes pudieron apreciar, hay diferentes autores. Yo voy a retomar principalmente dos, a Saussure y a Peirce, la escuela inglesa y la escuela francesa del estudio de los signos. Primero surge Saussure con la semiología y después Peirce con todos los autores con la semiótica, ¿no? Y de ahí pues empieza a hablar de diferentes tipos de aproximación al estudio de los signos para llegar incluso a Yuri Lotman o a Humberto Eco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la semiología, no? Es una de las ciencias que forma parte del estudio de la comunicación, de cómo se da la comunicación a través de diferentes símbolos, signos, que producimos ustedes y yo, digamos las sociedades, para comunicarnos y con ello determina sus significados y significantes. Dentro de la escuela francesa está la semiología con Saussure, que hace una propuesta binaria del signo. Por ahí hubo personas que sí profundizaron e incluso trataron de ejemplificar cada una de las corrientes, y llegando incluso hasta la semiótica de la cultura, con Yuri Lotman. Bueno, Saussure hace una propuesta binaria del signo, mientras que Peirce, la escuela inglesa, estadounidense, habla de relaciones triádicas, de una propuesta triádica.
Mientras Saussure lo analiza a través de categorías duales, binarias, la propuesta de Saussure es una cuestión evolutiva que va teniendo el signo a medida que se va usando. Y entonces habla de relaciones triádicas, ¿no? Una primeridad, una secundariedad y una terceridad que ahorita explicaré. Y bueno, esta cuestión de la composición binaria como contenido y concepto, ¿no? ¿Qué contiene el signo? Y entonces, ¿cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo le damos esa carga significativa? Y vamos primero con Saussure. Retomo esta cita de Wittgenstein que dice, no me pregunten qué significa una palabra, sino pregúntenme cómo se usa, porque a medida de cómo se usa es que tendrá diferentes contenidos significativos. Y yo les pongo aquí el ejemplo de los emojis, estos emoticones, ¿no? Al final son, si ustedes lo quieren ver de una u otra forma, son caras. Denme un segundo, y están entrando más personas. Ok. Son caras las que expresan con ciertos mensajes, pudiéramos decir. Y dependiendo de su uso, se puede extraer un mensaje dependiendo de varias cuestiones, ¿no? Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Creo que ya todos. No. Ok, creo que sí, ya todos. Por ejemplo, este pudiese ser como enamorada, ¿no? Pero también agradecida o feliz, pero de pronto si lo sacan de contexto literal, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Elizabeth, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Si no, a ver, déjame, veo. Ah, ya lo apago, gracias. Es que aquí, desde acá pues, lo puedo apagar, pero me cuesta más trabajo. Ay, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner en el chat. Y les pido que ustedes pongan algún mensaje que no es esto, que no necesariamente es el uso literal de la imagen que se está utilizando. Por ejemplo, de los primeros que yo aprendí a utilizar con los emojis fue este. Este, por ejemplo, ¿no? Cuando me lo llegaron a mandar por mensaje entre mis amigas o incluso con mi hermana, era como, ¿qué es esto? Hasta que ya lees, ¿qué perro oso? Entonces, hay todo un significado diferente del uso literal de la imagen, ¿no? Es como, qué pena, además en superlativo, ¿no? No solo una pena normal, sino que además aumenta o que fue creciendo. Entonces, si alguna y alguno tiene alguna otra idea, puede ponerlas también en el chat. Pero eso es justamente lo que vamos a estudiar con los signos. Hay signos que se extraen que se utilizan de diferentes formas. Y por eso, para esta parte de Saussure, quise poner los emojis, ¿no? Dice Saussure, el uso del lenguaje a través de la lengua y del habla. Aquí hay una combinación dual de dos categorías. Después vamos a ver el significado y el significante. Pero dice, la lengua son las convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social. Leo el otro y después explico ambos. Y el habla es el acto singular por el cual una persona de manera individual y voluntaria cifra el mensaje concreto, eligiendo para ello un código con signos y reglas que necesita. Por ejemplo, la lengua serían estos emojis. El habla es aquel que requerimos para poder leer, por ejemplo, el mensaje que yo les puse por chat, ¿no? Por ejemplo, exactamente, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, como acaba de poner Gerardo. Un dicho, ¿no? Además, súper conocido en nuestro país y que se puede ser representado. No, no tienen, no hay un uso literal de las imágenes como el estar dormido o el camarón o el mar y las olas, pero cuando están juntos tiene un uso totalmente diferente. Tenemos el habla, perdón, la lengua, es decir, estas normas, y después el habla. Si ustedes y yo contamos con las reglas individuales que pueden ser compartidas a la vez para poder descifrar los mensajes. Por ejemplo, con sus compañeros y compañeras de escolarizado, que finalmente cada que doy esta clase cada año, me alejo más de las generaciones. Cada vez menos personas
se acuerdan de cómo hablar en F, o en algún momento escucharon a cómo hablar en F. Y sin embargo, yo cuando era pequeña, les hablo por ahí del 94, 95, que ya empezaba yo a relacionarme más con mis primos y mis primas, las mayores, no sé, que estaban en la adolescencia y empezaban a hablar en F para que sus mamás, mis tías, no las entendieran, y yo quería aprender esa lengua, perdón, esa habla, porque la lengua lo sabía, ¿no? La F es una letra combinado con vocales, pero no entendía el habla. Hasta que me lo explicaron, entonces pude comunicarme con ese nuevo uso de los signos, en este caso del alfabeto. Entonces, por ejemplo, mi nombre, en F, lo voy a primero escribir normal, Ana Laura, pues lo voy a escribir en F. Entonces, si en F, con código, quisieran decirme Ana Laura, me tendría que haber dicho Afa, Nafa, Lafa, Ufurafa. La lengua la entendemos, son letras, es parte del alfabeto. Pero si no entendemos el habla, Afa, Nafa, Lafa, Ufurafa, era, pues, ¿qué está diciendo, no? Jamás, nunca vamos a poder descifrar ese código donde están quitando, están más bien separando por sílabas, y para cada sílaba ponen una F antes de cada vocal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que entendamos cuál es la aproximación que está haciendo Saussure para el estudio de los signos y cómo cada uno se extrae, ¿no? Podemos ver varios ejemplos donde probablemente para ustedes puede ser algo muy habitual comunicarse con X o Y código. Piensen en algo muy cotidiano, con sus familias, con compañeros o compañeras del trabajo, o para quienes están estudiando otras licenciaturas, o en otros espacios donde estén que utilizan ciertos códigos. Y llega alguien y es como, ¿qué pasa, no? O sea, no entiendo qué están haciendo, entiendo que están utilizando esto, pero no entiendo el habla de esto. Entonces, conozco la lengua, conozco que están hablando de una casa, o conozco que están hablando de un partido, o de una comida, o bla, bla, bla. Por ejemplo, hoy veía, ¿no? Cuando nos da el mal del puerco. Y entonces, probablemente para la mayoría de los que están conectados, el mal del puerco es como muy habitual decir como esta pesadez que te da después de comer y que te quieres dormir, o que te sientes más cansado porque tu cuerpo acaba de comer y necesita un periodo de reposo, ¿no? Entonces el mal puerco, estamos llenos o llenas, por eso es puerquito, y es como queremos descansar. Y probablemente si alguien no lo conocía así, podría pensar que estábamos enfermos, o que nos estamos sintiendo mal, o que algo en otra cosa. Entonces no se entiende ese habla. Así con cada signo que podamos nosotros y nosotras encontrar, ¿no? Entonces dice, para Saussure, la lengua es la capacidad, el lenguaje es la capacidad para poder establecer comunicación mediante signos. Yo me puedo comunicar, yo le puedo entender, por ejemplo, a Gerardo cuando puso camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y así, por ejemplo, no sé si llegaron a ver, ya tiene rato, tendrá como unos 5 años o más, un profesor, profesora, no recuerdo dónde, en qué parte del país, hizo un examen con emojis. Y de hecho, si ustedes lo ponen así en Google, examen con emojis de historia, era de historia, sí encuentran una simulación este profesor o profesora utilizó, y entonces para tratar de ver cómo llegar a una nueva generación de alumnos y de alumnas que están más habituados a utilizar este tipo de signos, que conocen el habla, y que con ello pudieran aprender y asociar, por supuesto, contenidos y conocimientos históricos. Entonces, si ustedes lo buscan, a ver, denme un segundito. Ay, no sale. Mi menú. Ay, bueno, no sale. Pero así pónganle, si no se los pongo ahí en Facebook, examen de historia con emojis, y les va a salir. Y está muy interesante, ¿no? Principalmente porque
aún y cuando yo estoy también habituada a utilizar los emojis, no nací con ese uso. O sea, yo no soy una nativa digital, sino que lo fui aprendiendo principalmente a partir de mi adolescencia. Sin embargo, ya muchas de las nuevas generaciones, principalmente de personas que están en la educación básica, esto les es el pan de cada día, ¿no? Les es muy habitual. Entonces, bueno, es cómo poder establecer esta comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. Los signos se componen por una imagen acústica y un concepto. Y aquí viene otras dos categorías que caminan de manera dual. Pues por eso el estudio es binario. El signo, entonces, puede ser usado mediante la lengua y el habla. Pero para saber su significado, tiene dos dimensiones, un significante y un significado. Dice, el significado es el concepto. Es el contenido mental que le damos a un signo lingüístico y se asocia con el sonido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo hago esto, pero además están viendo que yo estoy sentada y que estoy aquí, probablemente el sonido va a dibujar una imagen acústica, una imagen que después les va a llevar al significante. Entonces va con eso, va caminando el ejemplo. Significante es la imagen acústica. Imagen mental subjetiva que cada persona le proviene ante un estímulo sonoro. Probablemente si ustedes ven que estoy sentada, que estoy dando clase y hago esto, dicen, bueno, tocó su escritorio, o tocó la mesa, o tocó una barra. Cada quien está haciendo una imagen acústica a través del estímulo sonoro que tiene. Es la forma material del signo que puede ser escrita en una palabra, en una imagen visual, ¿no? Mesa, significado, y entonces cada persona le atribuye su cosa, su signo. Entonces, para que entendamos, hay 4 categorías que cada una de ellas camina de manera dual, ¿no? Entonces, son 2 pares, haciendo con ello 4 categorías. La lengua y el habla para entender su uso, y el significado y el significante para entender su conceptualización, para entender ese contenido que tiene ese signo. Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo en específico este sonido, déjenme... Ay, ¿dónde están? Denme un segundo, aquí está. Si yo pongo este sonido, ok, probablemente está sonando un celular, pero también muy probablemente saben qué tipo de celular es. Cada marca también diseña, entonces saben qué tipo de celular. A mí me pasa, por ejemplo, creo que mi papá tiene un Huawei, y entonces de pronto voy caminando, el otro día me pasó, estábamos mi hermana y yo en la calle, y de pronto, ay, como que me acordé de mi papá, porque alguien pasó y sonó el celular como suena su Huawei con el sonido como habitual del Huawei. Le puedes cambiar, por supuesto, ¿no? Pero hay sonidos como muy significativos, el predilecto, el predeterminado además. Entonces, ahí hay un estímulo sonoro, lo asociamos y entonces le empezamos a dar contenido y uso a ese signo. Nos comunicamos a través de él. Por otro lado, Charles Peirce, que ustedes leyeron y que es uno de los exponentes de la escuela estadounidense de la semiótica, del estudio de los signos, dice, la tarea de la semiótica es establecer las leyes, y por eso él plantea esta condición triádica. Las leyes que regulan la combinación de las distintas clases de signos y mostrar cómo esos signos se combinan para producir fenómenos. Peirce dice, hay una relación sobre cómo camina el signo de acuerdo con su uso para la producción y la observación de fenómenos sociales. Y ahorita les tengo un ejemplo que sé que siempre utilizo porque me parece muy significativo, es muy alcanzable. Dice, hay una relación entonces con la pragmática y la hermenéutica para comprender la relación que guardo con el mundo, la relación que guardo con ese signo, que vamos a entender ya después con los siguientes temas que vamos a exponer. Entonces dice, Peirce no habla de signos, sino habla de representamen. El representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o en algún carácter. Se dirige a alguien y esto se crea en la mente de esa persona un signo equivalente, de acuerdo con su relación con el mundo.
O tal vez un signo mucho más desarrollado. Y ahorita voy a explicar esto. Dice, este signo creado es lo que llamamos interpretante del primer signo. Y el signo está en el lugar de algo, de su objeto, es decir, de un fenómeno social. Y aquí está el representamen o signo, y él dice hay que analizarlo desde una condición teórica, y desde el índice, desde el icono y desde el símbolo. Ahorita vamos a ver de qué sentido. Dejen ver cuál es la otra. Ok. Ay, perdón, denme un segundito. Denme un segundo, deje saco los perros porque si no van a ladrar mucho. 2 segundos. Ay, ya, disculpen, es que ahora estoy en casa de mi suegra y hay muchos perritos, entonces ladra uno y ladran todos. Ok, entonces, ¿cómo se analiza el signo de acuerdo con Peirce? De acuerdo con la evolución y la relación que guardamos con ese signo y la relación que tiene, por supuesto, en su uso con el medio, es que se pueden identificar diferentes niveles dentro del signo. Y entonces dice, primero es la primeridad, que son las posibilidades lógicas que puede tener el signo de ser, de concebirse. La secundidad, que son los hechos reales, funcionales, el nivel de existencia en el mundo físico. Y la terceridad es la del pensamiento, que cambia totalmente nuestra idea de concebir ese signo. Y entonces se normaliza, se vuelve una ley social, se utiliza. Vamos. Esta es la primeridad. Secundidad y terceridad. Y lo voy a analizar con el signo de la homosexualidad. La homosexualidad es algo que ha caminado con la historia desde toda la historia de la humanidad. Entonces, siempre estuvo ahí en la teoría, en la metáfora, incluso en la idea de ¿cómo se llaman? De los mitos, por ejemplo, con las mitologías griegas, romanas, esta posibilidad de concebir la homosexualidad. Si lo viéramos en la actualidad, la homosexualidad ya pasó en gran parte de las sociedades, no en todas, por eso digo en gran parte, esto de posibilidad para llegar a una idea de existencia, a una secundidad, es decir, de hechos reales. La homosexualidad es algo natural, la homosexualidad es algo que siempre ha estado, que no se ha aceptado en muchos de los contextos, que se ha presentado como un secreto a voces, no sé, pudiéramos ahí atribuirle mucho, ¿no? Pero en la actualidad, desde mi punto de vista, la homosexualidad, junto con la diversidad de géneros, pero principalmente la homosexualidad, ahorita está en un tránsito para acá. Entonces ya se existe. ¿Cuál es uno de los puntos en el que la homosexualidad logra un estatus de existencia validado por algunas instituciones? Cuando la homosexualidad se quita del libro de enfermedades, de este libro mundial, universal de enfermedades, donde estaba contenida la homosexualidad como una enfermedad mental. Y en el momento en el que se quita, es un acto simbólico tan fuerte que aun y cuando ya en otras sociedades pudiera haber existido este símbolo, en la idea de nuestras sociedades modernas esto es un momento cumbre. Entonces, por eso les digo, creo que ya hay una posibilidad de existencia en la gran parte de las sociedades en el mundo. ¿Por qué está caminando acá? Para que sea concebido como algo justamente natural, como algo dado,
como algo, como un género que se construye socialmente como muchos otros géneros, ¿no? O al menos con los dos dominantes, con el masculino y el femenino. Entonces, está acá. ¿Por qué es importante esta cuestión que decía aquí? La relación con la pragmática, la semiótica establece la relación con la pragmática y la hermenéutica para comprender la relación que guardo con el mundo. Hablando con este signo de la homosexualidad, por ejemplo, uno de mis adjuntos que es gay, decía, comentaba un día en clase, decía, es que para mí fue muy difícil poder comentar que soy gay. Sin embargo, me doy cuenta de que cada vez es mucho más natural que las personas puedan decir a sus familias, por ejemplo, que son gays o que son lesbianas, por ejemplo. Entonces, esa es la relación que guardas con el signo. Imagínense haberlo dicho antes de que se quitara del libro de enfermedades. Bueno, esta persona muy probablemente hubiera sido encerrada por sus familias o por la sociedad en una institución psiquiátrica para ser curada. Entonces, esa es la relación. El ejemplo me gusta mucho porque plantea no solo cómo es que camina con esta lógica de análisis triádica de Peirce, sino que además nos permite ver cuál es la relación que guardamos con el mundo, con ese signo, con el uso de ese signo. Entonces, así podemos ver cómo todos los signos han ido caminando hasta universalizarse, hasta convertirse en ley. Ojo, no en una ley jurídica, sino en una ley social normal, normalizada, de nuestra normalidad, de la vida cotidiana. A esto se refiere justamente con el uso de los signos. Y que se puede utilizar de manera mucho más habitual. Y entonces que tenga una representación, pensando en Saussure, una imagen muy específica sobre cómo es que se representan este tipo de signos, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ver, si nos podemos analizar signos en específico, cómo es que han ido desde la posibilidad, por ejemplo, pienso en el voto de la mujer, ¿no? No sé si han visto este video, creo que es un video del Parlamento inglés, donde todos los hombres, los del Parlamento inglés, los lores y ay, se me olvidó cómo se llama el otro. A ver si alguien se acuerda, si no, ahorita me acuerdo. Estaban discutiendo si la mujer podía votar, ¿no? Entonces, bueno, no solo es inverosímil que entre varones discutan si otro género puede votar sin incluir mujeres, pero a eso va, con la posibilidad de, en teoría, y entonces empiezan a hablar de los sentimientos, de toda esta cuestión social que probablemente, si ustedes así lo desean, podemos trabajarlo en la última unidad como uno de los temas, esta cuestión de la división sexual del trabajo, de las nuevas masculinidades, de los feminismos, pero empiezan a hablar. Después la existencia, ¿no? Los primeros países que empiezan a impulsar el voto femenino, el voto de la mujer, hasta convertirse en ley. Ya son pocos los países donde no se permite votar a una mujer o no se le permite participar en la vida pública de una sociedad. Sería inconcebible, por ejemplo, aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya es una ley social que además, por supuesto, está avalada por una ley jurídica. Para este caso aplicaría para las dos. Pero para que vean cómo camina el signo, ¿no? Cómo se va representando. Y este me gusta mucho, ¿no? Aquí está la tríada y el modelo binario de Saussure, ¿no? Hay una motivación sonora y aquí camina, por ejemplo, ¿no? Árbol, el objeto en la realidad, la existencia, hay muchos árboles y su interpretación. ¿Cuál es la idea de árbol, no? Probablemente si ahorita les digo cada una y a cada uno dibujen un árbol, pues su árbol será, por supuesto, totalmente diferente. Espérenme, déjenme veo. Sí. Y entonces, bueno, pensando en esto, hay que preguntarnos cuál es este papel, por qué tenemos que estudiarlo desde las ciencias sociales, principalmente la semiótica, para que nos dé parte de la hermenéutica. Porque, como ustedes ya pudieron ver en la primera unidad, se tiene que construir la realidad y tenemos que estudiarla a partir de esto o a partir de otros elementos. La última diapositiva nos puede desviar un poquitín. Voy a dejar de compartir esta. Hermenéutica, aquí está.
Ok. Muy bien, y entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a continuar tratando de entender cómo es que se construye nuestra realidad social, cómo es que, ya lo vimos con Berger y Luckman, la realidad social está dada no de manera espontánea, sino previamente consensuada, previamente ordenada, codificada, pues a través de la historia, ¿no? Y ustedes y yo somos arrojados y arrojadas a esa realidad. Y partiendo de esa idea es que vamos a ver la hermenéutica. Bueno, ¿cómo es que se construye la idea del ser de Liz, de Diana, de Gerardo, de Milagros, de Luis, de Maricruz, de Elizabeth? ¿Cómo se construye su idea del ser a partir justamente de esta realidad? Ahí se atora. Ok, ¿qué es la hermenéutica? Y ustedes leyeron, no leyeron a Heidegger directamente, sino a alguien que nos ayuda a tratar de entender, de por sí es una lectura densa, tratar de entender el Dasein. Hubo quien ahí en su trabajo puso, bueno, el libro referente a esto, pues es por supuesto el ser y la nada. Y bueno, ¿cuáles son los sentidos primero de la hermenéutica? ¿No? Hay un literal y técnico, que es la interpretación de los textos. Un epistemológico, que es cómo surgen las ciencias, y un ontológico, que es esta hermenéutica fenomenológica. Y entonces dice, hay que entender el sentido en el que el mundo ha surgido. ¿Cómo ha surgido el mundo? Ya decíamos, no es que haya surgido de manera espontánea, sin embargo, sí está dada nuestra realidad, pero está dada porque está determinada por la historia, ¿no? Por todo lo que se hizo anteriormente, que ha ordenado, que ha planteado todo este uso de los signos, regresando a la semiótica, su convencionalidad en la realidad y que nosotras y nosotros aprendemos, ¿no? Y por eso en la sesión pasada veíamos esta suerte de aprender y aprender con H, ¿no? Aprendemos conocimientos y aprendemos, es decir, agarramos la realidad, así la vamos agarrando. Y esto es un proceso continuo, siempre va a ser a medida en que se nos vayan presentando nuevos escenarios cuyos, cuya combinación de signos o estructuras simbólicas pues amerite que tengamos nuevamente que estar ahí, como en la suerte de ir aprendiéndolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La hermenéutica nos ayuda a interpretar esta realidad. Dice, la interpretación no es el tomar el conocimiento de lo aprendido, sino el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender. Y ahorita voy a ir explicando esto. Siguiendo la mancha de estos análisis preparatorios del Dasein cotidiano, y si ustedes recuerdan qué es el Dasein como el ser. El Dasein es la palabra alemana, Heidegger es alemán, parte de la escuela alemana de la hermenéutica es muy fuerte porque de ahí vamos a retomar a dos autores, Heidegger y Gadamer, que dice, bueno, el Dasein, el ser, su traducción, el ser cotidiano, ¿cómo son ustedes? Pero no en un sentido de, bueno, ¿tú cómo eres? Mira, pues yo soy amigable, pues yo, no, 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 sino cómo es que la relación con el medio y con las otras personas han determinado tu ser y tú actúas en consecuencia, hay una sinergia entre esos niveles del ser. Entonces dice, hay que estudiar el fenómeno de la interpretación sobre la base de comprender el mundo, es decir, de comprender impropio, pero en el modo de la genuidad. Tratar de que sea lo genuino, pero no algo necesariamente nuestro, sino del que somos parte. Entonces dice, el fenómeno es lo que se manifiesta. El ser se manifiesta a todos de alguna manera, puesto que podemos hablar de él y de él tenemos cierta comprensión. Ahorita van a entender esto. Podría ser un poco alejado, pero va a caer. Dice, el ser nos será develado por algunos medios de acceso inmediato y la ontología será la descripción del fenómeno del ser tal y como se manifiesta. Y entonces, voy a irme primero a esta. No, estoy con esta. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Cuál es el sentido del Dasein? Heidegger dice, el sentido metódico de la investigación de la descripción fenomenológica es una interpretación. La fenomenología del Dasein es hermenéutica
en la importancia originaria de la palabra, significación en la que designa el quehacer de la interpretación. Ahorita va a caer. Para Heidegger, la hermenéutica tiene 3 significados distintos. Y ahí va ya la interpretación. La del Dasein, que es el nombre mismo, que es el mismo hombre, es decir, el Dasein es tu ser. La del ser en el mundo, que se refiere a la existencia, ustedes y yo, su ser y mi ser, es decir, su Dasein y mi Dasein, existe en un mundo. Y gracias a ese mundo sabemos que nuestro ser existe. Y entonces, la del lenguaje, esta última, es la que nos permite comunicarnos con otros seres, es decir, con otros Daseins de otras personas. Entonces dice, ¿qué es el ser? El Dasein es el ser, por eso la palabra alemana, ¿no? Dasein. Entonces, primero es el ser consigo mismo. ¿Cómo es su ser consigo mismo? ¿Cómo es que ustedes consideran que es su ser? Yo les decía a sus compañeros y compañeras de escolarizado, es como una introspección sobre cómo es su ser, donde habrá cosas que no necesariamente están en al acceso de otras personas, solo ustedes podrán saber. Sí, diferente, pero además también que comparte ciertos elementos, pero solo ustedes podrán saber cómo es su ser. Sí, Luis. Gracias, profesora. Yo cuando leí justamente el Dasein, lo entendí como justo esta propia introspección, pero que nos hace generar esta sensación de ser mejor, de autosuperación también, ¿no? Porque finalmente somos el resultado de la combinación social de lo que adquirimos de los demás. Es lo que yo entendí también. Ir atribuyendo también eso a nuestra propia identidad. Y yo entiendo el Dasein como esta parte de ir como generando esta autoevaluación pues también de nosotros, ¿no? Creo que esa evaluación es inevitable, sin embargo, Heidegger no iba para nada apegado a eso. Al contrario, es demasiado pesimista cuando habla del ser. No habla de la autosuperación ni de la autorrealización para nada, sino más bien habla del condicionamiento del ser a partir del medio y de la relación con los demás. Por eso les digo, habrá cosas de su ser que probablemente solo ustedes y solo ustedes sabrán que, y a eso voy con, que creo que sí es una revisión necesaria, que en combinación con otras disciplinas probablemente sí te lleve a la idea de la reflexión, pero este es más bien un análisis, va caminando. Entonces, primero es el ser consigo mismo, después es el ser en medio de lo ente. Por ejemplo, lo ente es el fenómeno social. Lo ente es cualquier evento o cualquier situación social que ustedes puedan identificar. Y ahorita voy a utilizar algunos ejemplos. Dice Milagros, el Dasein es la estructura y en la integración es cuando se llegan a las conclusiones, no necesariamente, porque no somos plenamente conscientes de todo lo que compone nuestro Dasein, a menos que empecemos justamente a interpretarlo a través de los medios inmediatos de acceso a ese ser. Por ejemplo, tal vez esta situación es algo que probablemente algunas y algunos de ustedes no les haya tocado vivir, pero pondré mi ejemplo con ello. Yo he descubierto que ante un estímulo, mi Dasein se comporta y puede ser definido de una forma en la que yo no sabía que existía. Por ejemplo, con los temblores. En medio del ente puede ser una situación, por ejemplo, de sismo aquí en la Ciudad de México. Yo nací en 1990, entonces no me tocó el 85. Sin embargo, sí me tocaron estos dos últimos muy fuertes. El de 2017, que fue además el que más me impactó por todo lo que sucedió en la Ciudad de México y en otros estados afectados.
Y este último del 2022 que tembló el mismo día, ¿no? Y que tembló además muy fuerte. Afortunadamente no hubo daños y destrozos como el del 2017 o en el 85, pero bueno, ya hay una condición, ¿no? ¿Cuál es mi ser? ¿Cómo es mi ser en medio del ente? Y con ello puedo yo empezar a tener acceso a cómo es mi ser conmigo misma en ese tipo de situaciones. ¿Cómo es mi ser, por ejemplo, yo como mujer? Aun y cuando yo reconozco la multiplicidad de género, yo sí me identifico como mujer. ¿Cómo es mi situación como mujer? ¿Cómo es mi ser conmigo misma? Por eso les digo, no va nada, no va necesariamente con la superación, sino con la idea de cómo nos ha moldeado, cómo la sociedad, los eventos sociales han moldeado nuestro ser y que en la mayoría no somos plenamente conscientes y probablemente jamás lo seamos. Por ejemplo, en la parte racional yo puedo ser feminista poscolonial, puedo buscar impulsar los derechos de la mujer, no sé, varias cuestiones, ¿no? Pero mi ser fue moldeado de tal forma, es decir, en medio de lo ente, mi ser conmigo misma es alguien que le ha costado, por ejemplo, mucho trabajo aceptar su cuerpo. Todo esto que se ha trabajado, ¿no? Por ejemplo, de los vellos, de el peso, de las imperfecciones, todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo es mi ser conmigo mismo? Por ejemplo, en la cuestión del físico, o las propias exigencias que tengo yo como mujer hacia mí, ¿no? Que se van construyendo en medio del ente. Por ejemplo, con algo muy actual, que es, por ejemplo, esta cuestión del feminismo, de los feminismos, más bien habría que decir de los feminismos y cómo camina. Mi ser conmigo mismo se siente muy presionada y no me gusta porque me siento presionada a representar o a ser feminista como se ha dicho que tienes que ser feminista, ¿no? Entonces ahí estoy como, porque también pareciera como si con el látigo te dijeran, no eres suficientemente feminista, ¿no? No sé, entre las propias feministas. Entonces ahí hay como una condición. Entonces, más bien es este momento de interpretación, que les digo, necesariamente implica la reflexión, pero que para Heidegger se queda en la interpretación porque estamos en el plano de la hermenéutica. Si quisiéramos llegar a otro elemento, tendríamos que incorporar otra disciplina. Es cómo es mi ser en medio de lo ente. Es miedosa, es insegura, ¿cómo es? ¿Cómo es? Por eso les digo, su acceso a la descripción de su Dasein probablemente para las personas que les conocen, pues podrán tener acceso a algunos elementos de su Dasein. Sin embargo, solo ustedes solo ustedes sabrán la mayor parte de su Dasein. No así todo, porque no somos plenamente conscientes hasta que se nos presenta lo ente. Y el tercero es cómo somos con los otros en el momento comunicativo, en el momento en el que utilizamos los signos, donde nuestro Dasein se conjunta con el otro Dasein. Y hay una suerte de correlación. Va a caer más con esta. ¿Cómo se conforma el Dasein? La primeridad, es decir, el ser con el sigo mismo. La primera es que el Dasein se especifica en interpretar la comprensión del ser del Dasein, es decir, del ser de nuestro ser. ¿Cómo es nuestro ser? ¿Cómo es nuestro Dasein? Es decir, el ser que somos nosotros mismos. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo está la comprensión de su ser? ¿Cómo es su ser? Pareciera como trabalenguas, pero es cómo es su ser. Vamos a interpretar cómo es su ser en tal situación, en tal cuestión o en general, ¿no? ¿Cómo es su ser? La segunda dice, es la que se refiere a la existencia. Su Dasein y mi Dasein existe en estas realidades sociales. Entonces dice, para Heidegger, el ser está inmerso en el mundo. El Dasein, su Dasein, mi Dasein está inmerso en un mundo donde es arrojado a la existencia sin su permiso, que era lo que les decía desde la primera unidad, ¿no? Ustedes y yo somos arrojados y arrojadas sin nuestro permiso.
En términos totalmente científicos, ¿no? Ya si quieren meterle otra cosa, esa es otra cuestión, ¿no? De que si elegimos nacer aquí, que si no, eso es otra cuestión. Somos arrojados y arrojadas a este mundo, sin nuestro permiso. Y entonces, al no saber qué hacemos aquí, el mundo nos genera angustia. Y el mundo nos va a generar angustia siempre. Digamos que Milagros encuentra un nuevo trabajo. Y entonces sí, ella está absoluta y completamente capacitada, pero eso aún así le va a generar angustia. Su ser, su Dasein, se va a encontrar en angustia en medio del ente, porque aunque esté apta para el trabajo, habrá cosas que tendrá que aprender. Entonces, como, ¿qué va a pasar, no? Y entonces puede generar angustia, te puedes enfermar, te da diarrea, te enfermas, ¿por qué? Porque te sientes expuesta, no sé, ese tipo de situaciones es la interpretación del ser. Entonces, es justamente eso, ¿no? No saber qué hay ahí, el mundo genera angustia. Acuérdense de su primer día de clases en diferentes niveles escolares, incluso aquí, ¿no? Es como chin, y en línea, y me tengo que organizar, y hay que entregar, y entonces voy yo solo, voy yo sola, hay una guía de la profesora, del profesor, pero pues yo tengo que leer, ya no hay como esta presión de entregar tareas de manera escolarizada, donde tengo que yo que presentarme. ¿Qué va a pasar con todo esto, no? Por eso les digo, el acceso a su propio Dasein será por medios inmediatos, pero hay que tratar de ver cómo acceder a ese Dasein. Sería bueno si alguien tiene acceso a un infante, a una infanta, que está empezando o que va a empezar su periodo escolar en diferentes niveles, que está sintiendo. Porque lo que estará haciendo es interpretar su ser. Entonces pregúntale, ¿qué sentiste? ¿Te dio nervios, pero estabas emocionado, pero estabas triste? Tal vez lloró. Entonces era por la angustia, ¿no? Era por eso. Tal vez sí iba muy emocionada, pero también iba como chino. Y entonces, por ejemplo, se aguantó ir al baño porque se extrañó, por el contrario de alguien que le da diarrea, ¿no? O se enfermó, yo me acuerdo, ¿no? Cuando nació mi hermana, por ejemplo, yo le llevo casi 7 años a mi hermana. Y pues cuando nació mi hermana me entraron los celos de hermana, ¿no? Entonces no dejé de comer, pero empecé a comer menos. Y me dio anemia, ¿no? Me empezaron a salir esas manchitas blanquitas que salen de repente. Entonces, esa es una respuesta de mi ser. A eso voy con el ser. No va con la superación, sino va con cómo es tu ser. Vamos a interpretarlo en medio de lo ente. Entonces, por ejemplo, si yo les comento esto cuando nació mi hermana, era ante la llegada de una nueva persona, qué iba a pasar, qué pensaba yo, porque es que se empezó a manifestar, ¿no? Así, físicamente, con mi comportamiento, no lo sé, mi mamá probablemente se acordará más de esa época. Yo solo me acuerdo que me empezaron a salir manchitas porque mi mamá me dijo, pero no me acuerdo muy bien de esa época. Por eso decía, ok, el primer día de clases, un nuevo trabajo, incluso ir a un nuevo país, ir a un nuevo lugar, genera así como, y hasta eso, ¿no? La inseguridad, o no hay inseguridad, o hay esto, chin, pero qué tal que no se puede pasar por aquí la calle, pero chin, y ¿dónde tiro la basura? Aquí cómo se saluda, aquí se deja propina, no se deja propina, todo nos puede generar angustia. Ahí se empieza a definir el ser, cómo es que el ser se comporta, cómo es nuestro ser en ese lugar. Entonces, la segunda es justamente eso, ¿no? Al no saber qué hacemos allí, el mundo genera angustia. Pero esta no proviene de las cosas mismas, sino más bien de querer saber más de mí mismo o de mí misma. Entonces, hay un impacto, pero es como, ching, ¿cómo voy a reaccionar yo? ¿Me voy a adaptar? ¿No me voy a adaptar? ¿Voy a tener amigos? ¿No voy a tener amigas? Probablemente el primer día de trabajo, pues come solo, come sola, y la primera semana, o la riegas en tu primer día y ya te llamaron la atención, o te castigaron el primer día, o no sé, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta por ejemplo, a mí como mujer, ponerme una falda por esta cuestión del acoso, ¿no? Entonces ando así como chin y se me ve mucho y no se me ve mucho, ay, pero no quiero que me digan nada, pero todo genera angustia. ¿Cómo es tu ser? ¿Cómo es que tu ser se comporta? Y entonces lo que quiero saber es cómo se va a comportar, cómo voy a adaptar, ¿me va a alcanzar, no me va a alcanzar? Más que una dependencia, es
una idea de saber cuáles son estas estructuras comunicativas y que tu ser las aprenda, que tu ser funcione. Y ante un escenario nuevo, o no tan nuevo, pero que tiene algunas variables, te puede siempre generar angustia, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mí ya no me da tanto, solo más bien me emociona ya conocer un nuevo grupo, tanto en la parte, por supuesto, de a distancia como presencial. Pero yo recuerdo los primeros, no sé, los primeros 2 años todavía que yo empezaba a dar clases como titular en grupos, tanto en la UNAM como en otra universidad privada. Yo sudaba frío, empezaba a sudar frío, me daba mucho frío, y era como que la primera media hora hasta se me tropezaban las palabras. O sea, era como, y quería que todo fuera como muy perfecto. Entonces, hay parte de mi ser, ¿no? Soy muy controladora, por ejemplo, en mis clases. Me gusta que todo esté ordenado, que el tiempo, que las entregas. Yo tener también colchones, por ejemplo, principalmente para presenciar, se presenta una u otra cosa, yo pueda modificar calendarios y la presión por ver todo el temario, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pasa. La angustia es más bien querer saber más de mí misma. Entonces, después ya, incluso para dar conferencias o para hablar, por ejemplo, hace 2 martes presenté un libro, a finales de mes voy a estar en una conferencia, bueno, en un coloquio y después en un congreso, entonces ya me es más natural, conozco más mi ser. Poco a poco mi ser ha ido dando más sobre cómo es y entonces ya no me pongo, por ejemplo, tan nerviosa. Me preparo, eso sí, pero no me pongo tan nerviosa. Ya incluso es como, sí, la que sigue, ¿no? Y ahora la que viene, la que viene, la que viene. Y mi esposo me dice, eso es, yo hablo en público, él trabaja en la Secretaría de Cultura del gobierno, me dice, pero no hablo tan a menudo como tú, ¿no? Entonces, uno de sus compañeros, cuando estaba presentando una ponencia, a principio de este semestre, decía, es que cómo no se pone nerviosa, ¿no? Estaba yo, ya me acordé, fue en el Senado. Entonces, estaba yo en el Senado de la República y estaba en un evento, y dice, es que cómo no se pone nerviosa, ¿no? Yo estaría así con diarrea, estreñido, sudando, tartamudeando, todo lo que le estoy diciendo, que en diferentes escenarios, es decir, en diferentes entes, nuestro ser reacciona y entonces sabemos cómo es nuestro ser. Entonces dice, al darse cuenta qué hace en el mundo y al no poder saberlo, es decir, no sabemos bien qué hacemos y empezamos como a reaccionar, esto es lo que genera angustia en medio de lo ente. ¿Cuál es la tercera? La tercera es el lenguaje y es nuestra relación con los otros Daseins. Dice, porque es portadora de un mensaje. Al referirse al lenguaje como hermenéutica, Heidegger hace referencia al dios Hermes, el cual era un mensajero divino y además, pues por supuesto, era muy inteligente. Por lo tanto, lo hermenéutico es aquel hacer presente que lleva al conocimiento a medida que es capaz de prestar oído al mensaje. Es decir, aquel que es capaz de entender el mensaje que otra persona también te está dando, que otro Dasein también te está dando, o otro conjunto de Daseins. Entonces, este es contigo mismo, este es con el mundo y este es con las otras personas, con los otros Daseins. Entonces, a medida que somos capaces de prestar oído a un mensaje es porque entendemos gran parte de los códigos, de los lenguajes, de los signos, de los símbolos, de toda esta estructura simbólica. Y podemos además que nosotros también transmitir un mensaje. Por ejemplo, ¿no? O sea, pienso eso en los trabajos o en las escuelas. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo siempre fui, bueno, de kinder y primaria fui en escuelas privadas y ya en la secundaria ya he ido en escuelas públicas, ¿no? Salvo la maestría que la estudié en una privada. Sin embargo, el cambio, yo de tener grupos, por ejemplo, bueno, más bien de estar en grupos de 10, 12 en la primaria, cuando entro a una secundaria pública de la SEP, mi grupo era de 50, ¿no? Entonces, era como, y entonces, ¿qué fue lo primero que pasó? Yo no sabía cómo sonaba la chicharra del cambio de clase. Y cuando sonó fue como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces muchos que ya habían estudiado en escuelas públicas
Decían, es que va a venir otro profesor, no pasa nada. Ah, bueno, no. O la del descanso, ¿no? Y que solo eran 20 minutos y yo estaba acostumbrada a 45 minutos de descanso. Entonces, hasta comer me generaba angustia porque era como tengo que comer, pero además quiero hablar, pero además quiero ir al baño y quiero jugar. Y se armó la reta y se armó el resorte o la cuerda. O sea, y yo no sabía cómo operaba todo eso. Hay un mensaje en medio del OENTE en el que los DASEINs de muchas de las personas sabían cómo operar y el mío no. Y tuvo justamente que ir aprendiendo y entonces yo pude conocer más sobre mi Dasein, sobre cómo actuaba. Dice Liz, lo que menciona de la angustia también puede asociarse con lo que decían Berger y Luckman, de que hay cosas que se nos presentan como un problema, pero cuando lo dominamos deja de ser un problema. Sí. Y ahí vamos conociendo más nuestro Dasein. Incluso, por ejemplo, pudiéramos decir, parte del Dasein es qué tan resilientes sí o no somos. Cuando se habla, por ejemplo, de resiliencia, ¿no? De esta idea de la adaptación, de cómo afrontamos aquello que nos es desconocido, que ojo, nuevamente, no deja de causarnos ansiedad. O sea, por ejemplo, yo cada que viajo, sí me extriño. Aún y cuando ya haya ido a ese lugar, es como, no, ¿por qué? Porque me genera ansiedad no saber si voy a encontrar un sanitario, por ejemplo, ¿no? Pero hay quien se pone, por ejemplo, muy neurótico o muy enojado, ¿no? Porque no sabe dónde va a llegar, dónde va a comer, si va a comer a sus horas, si no va a comer a sus horas, dónde va a dormir, que la cama esté bien, no sé, todo lo que se puedan imaginar. Entonces, incluso, pensando en lo que dice Liz, incluso si aparentemente está dominado el problema, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tu Dasein puede responder de manera habitual a. Pensando en lo enojado, no sé. O sea, es como cuando alguien, no, yo lo he visto en las películas, como cuando alguien se enoja por hacer el quehacer o se enoja porque construye algo, ¿no? O sea, ya sabe, ya lo tiene dominado, pero se enoja, le molesta por otro tipo de situaciones. Entonces, su Dasein ya está codificado de esa forma y podemos interpretarlo a cómo es ante tal situación, ¿no? O viajar, porque sale justamente de su zona de confort porque extraña su cama, porque extraña su rutina, porque no es una persona que le guste mucho, por ejemplo, los cambios. O sea, no sé si les pasa, pero si alguien cambia las cosas del lugar, es como, ¿pero por qué? Pero bueno, pues solo puse ahora el comedor de este lado y la sala de este lado como para cambiar. Y hay personas que de plano, ¿no? O sea, de plano es como, no. Ahí hay una condición del ser y que podemos interpretar. Entonces, también depende de la situación, pero muy bien, sí, puede referirse también a eso. Ay. Y ahora bien, Gadamer, pensando en esta tercera posibilidad del ser, perdón, en este tercer nivel de análisis del ser, menciona, la hermenéutica considera el lenguaje como una realidad cargada con un significado ontológico, es decir, que viene muchísimo más allá de la existencia del propio ser. Pues el ser acontece en el lenguaje como verdad, es decir, que era lo que decíamos con Berger y Luckman y también con Bourdieu, ¿no? Ustedes y yo fuimos arrojados y arrojadas a este mundo y aprendemos estructuras lingüísticas, estructuras simbólicas llenas de signos, de símbolos que se nos son presentados como verdad, que en una primera instancia no cuestionamos. Por eso es que podemos ver la evolución de los signos, ¿no? Regresando, por ejemplo, a la homosexualidad, yo recuerdo haber escuchado a mis tíos decir, yo de parte de mi mamá y mi papá, pues solo somos dos mujeres. Pero tengo primos varones y escuchar a tíos que decían como, no, si me sale mi hijo PUTO, no, pues no sé qué voy a hacer, ¿no? O sea, como esta parte. Y sí, tengo un primo, principalmente de ese tío que lo dijo, que es homosexual. Y yo no he visto que ni él se dé un tiro ni golpee a su hijo, ¿no? Ahí en una comprensión del Dasein. Él pensaba que su Dasein iba a actuar en condición A. Sucede esa condición en medio del oente y su Dasein actuó totalmente de manera diferente. Entonces, pensando en eso, el lenguaje que acontece como verdad, probablemente si yo tengo hijos, la idea de la homosexualidad va a ser un lenguaje mucho más naturalizado. Y regresamos a lo de Peirce, en una ley social que habitualmente se puede utilizar.
algo, por ejemplo, que yo no tuve y que fui develando poquito a poquito mediante tuve acceso a otro tipo de estructuras lingüísticas, simbólicas y, por supuesto, educativas, ¿no? Dice, esto como develamiento del sentido que no es esencialmente distinto a las diferentes representaciones finitas a las que accede la subjetividad humana, ¿no? Ustedes y yo tenemos acceso a diferentes representaciones. Finitas, en un momento sí, pero que se vuelven infinitas a medida que conocemos más. Y Gadamer habla de la subjetividad y entonces de la intersubjetividad, de esta comunicación entre subjetividades. Dice, la subjetividad es un sujeto que quiere decir algo así como le hace referencia a sí mismo. O sea, ustedes están pensando en algo así como le hace referencia a ustedes mismos y a ustedes mismas. La intersubjetividad está constituida por la subjetividad que es diseñada por las experiencias de los demás con los demás. O sea, hay elementos compartidos y entonces habla este proceso comunicativo. Dice, la comunicación entonces constituye la articulación del convivir con el comprensor, es decir, ustedes que comprenden, y realiza la disposición afectiva común y la comprensión del coestar. Su subjetividad está en copresencia con mi subjetividad y entonces se da el proceso comunicativo porque comparte elementos intersubjetivos. Entonces dice, el modo en el que se ha dado la comprensibilidad de estas circunstancias determinadas depende de esta intersubjetividad. Yo les decía los sismos. Habrá quien me diga, bueno, es que yo nunca he sentido un sismo, ¿no? O la idea de los sismos pues no es algo tan habitual como por ejemplo escuchar la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México, que nada más escucho el alerta, yo estoy así. Mi Dasein ya está totalmente alerta ante un estímulo sonoro. Hay quien de manera muy relajada, aún y cuando haya vivido 3 sismos, ya no se pone así, pero por ejemplo, yo que he vivido 2 de estos sismos muy fuertes, pues sí, ya ando así como cualquier estímulo. Para quienes no, por ejemplo, el otro día me encontraba a una argentina que le tocaron los 2 sismos, ¿no? Y entonces ella estaba, me dice, es que ya me quiero ir, o sea, no puede ser que ustedes vivan con tal nivel de estrés, o sea, me tocó el primer sismo y estaba yo en Reforma trabajando, ¿no? Ella vino de trabajo, por su trabajo, creo que un mes. Me dice, pero el otro ya me agarró en casa, me agarró en el hotel, bueno, o sea, en el hotel. Entonces, olvídate, ella era la 1 de la mañana y me agarró y yo decía, ¿qué es esto? No, pues estaba en un piso superior, no alcancé a bajar, se sintió arriba horrible, no, estaba, o sea, verdaderamente angustiada. Ella ya comparte esa intersubjetividad. Pero si antes yo lo hubiera conocido tal vez en Buenos Aires y me hubiera dicho, yo le hubiera dicho, no, es que los sismos, y me decía, pues por lo que dice Ana Laura, creo que sí se ve muy feo, pero no hay esta comprensión, esta comunicación en copresencia, sino tal vez un intento de entender cuáles son los signos y de qué tipo de situación estoy hablando yo. Y entonces Gadamer presenta este diagrama. Hay una situación, hay una persona A y una persona B, y hay un diálogo, ¿no? Hay una situación hermenéutica en la que nacemos, o sea, nuestro Dasein. Un horizonte de sentido que está determinado por la estructura lingüística a la que fuimos arrojados y arrojadas y que entonces se nos presenta como verdad. Hay una articulación ontológica que con base en esa verdad, pues no la cuestionamos, aun y cuando tenga toda una construcción histórica, que además está llena de discursos y de prejuicios. Todo eso da lugar a un lenguaje ontológico y puede haber diálogo en la medida en la que se compartan. En una subjetividad y otra subjetividad, hay diálogo cuando hay una intersubjetividad. Puede haber un diálogo, pero no tan efectivo cuando se comparten algunos elementos, pero no hay una comprensión total de la situación que se esté dando, ¿no? Listo. Deme un segundo. Y vamos con el último tema. Vamos con la pragmática, les decía, vamos a tomar parte del análisis del discurso. Decía, la comunicación depende no solo de reconocer los significados de las palabras, entonces no solo de la parte de la semiótica y de cómo se construye el signo, sino también de lo que los hablantes, quieren decir en ese momento en concreto.
Y para los que ya he estado revisando, yo les ponía, ok, pero hace falta esta parte, por ejemplo, extralingüística de la que menciona Scandel, que ahorita vamos a ver. El análisis del discurso ocupa el estudio de los textos y de las conversaciones. La pragmática, más que el mero análisis formal de las estructuras y el significado, estudia las unidades que hacen del discurso una entidad dinámica y compleja, producto del uso del lenguaje. Analiza los actos del habla, o sea, el significado del enunciado y las intenciones de los emisores, así como sus diferentes interpretaciones por los receptores dependiendo del contexto. Entonces, ¿qué es la pragmática, no? Scandal dice la disciplina que es la disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos, es decir, más allá de lo que se dice. Que determinan el uso del lenguaje, donde está un emisor, un destinatario, hay una intención comunicativa, un contexto verbal, una situación o conocimiento del mundo donde hay una naturaleza material e inmaterial. El emisor es la persona que intencionalmente produce una expresión lingüística. El destinatario es a quien está dirigido, que no necesariamente tiene que ser solo una persona. El enunciado, el entorno, que es el contexto, situación temporal, espacial, y todos estos elementos materiales e inmateriales que vienen justamente del conocimiento del mundo, que era lo que yo les ponía mucho en muchos de esos trabajos. Muy bien, pero hay todo una cuestión alrededor que nos da muchísimo más elementos para entender por qué se dijo en ese momento, por qué lo dijo esa persona, por qué en ese foro, hacia quiénes directamente, pero también hacia quiénes indirectamente, ¿no? Y vamos con eso. El modelo de análisis pragmático está constituido por dos elementos, perdón. Una naturaleza material, física, entidades objetivas, descriptibles externamente, que son justamente estos, y una naturaleza inmaterial, que se trata de diferentes tipos de relaciones que se establecen entre los primeros. Entonces, materiales, el emisor, destinatario, el enunciado, que es el discurso, y el entorno, el lugar donde se está dando. En el entorno, entonces, hay un contexto físico, las cosas que están a la vista, que la mayoría de ustedes sí lo pusieron en sus trabajos. El contexto empírico, las cosas objetivas que se conocen por quienes hablan, aun y cuando no estén a la vista. Es decir, lo que estamos observando, que creo que también fue algo que ustedes pusieron, por ejemplo, las personas, hablando de si fue uno de campaña o si fue, por ejemplo, ha habido y no ha acabado, pero me ha gustado mucho este ejercicio como lo hicieron, porque hubo quien puso el discurso del rey Jorge, no me acuerdo qué número era, el padre de Isabel II, previo a cuando se estalla la Segunda Guerra Mundial, hubo una persona que utilizó al grupo, a un integrante del grupo BTS, con un discurso en Naciones Unidas en el marco de la UNESCO, no, del UNICEF creo que fue, sí, UNICEF, así. Entonces, ahí identifican cuál es el contexto natural, la totalidad de los contextos posibles. ¿Qué otra posibilidad se podría haber dado? El contexto práctico u ocasional, la coyuntura objetiva y subjetiva en la que ocurre el discurso. Objetiva es ahí, estando, pero ¿cuál es la subjetiva? Está en un periodo electoral, está previo a una Segunda Guerra Mundial, está, por ejemplo, en el marco del Día de la Niñez, cuando hay alrededor de, no sé, y esto es un dato al aire que me estoy inventando, un 30% de niños alrededor mundial que comen una vez al día, o no sé. Contexto histórico, circunstancias históricas conocidas por los hablantes, que viene justamente con eso, ok. Empiezan a ver datos, eso es lo que hizo más falta en los ejercicios, datos. Eso es parte de los elementos extralingüísticos. Y el contexto cultural, la tradición cultural comunitaria. Entonces, dentro de este esquema súper clásico y básico con el que aprendemos que se dan las acciones comunicativas, están todos los elementos extralingüísticos aquí. ¿Cuáles son estos elementos relacionales, estos componentes relacionales que vienen con la información pragmática que nos dan la naturaleza material e inmaterial? Estos derivan del contacto que se enlazan con otros elementos.
Por ejemplo, hay una información pragmática, conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos de un individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal, que comprende lo que constituye nuestro universo mental. Entonces, hay una información pragmática del emisor y una información pragmática del destinatario y una parcela común, algo que se comparte y que permite justamente la comunicación. Decíamos, la intención es la relación entre el emisor y su información pragmática y el destinatario y el entorno. Entonces, la intención, yo quiero hablar de algo. Poseo cierta información pragmática y se lo voy a decir a ese destinatario o ese conjunto de destinatarios en este lugar, en este momento, en esta interfase, en este espacio. A eso va la intención. Por ejemplo, si yo fuera mamá, y entonces están mis sobrinos en casa jugando con mis hijos. Y están haciendo un reverendo desastre. Regaño a mis hijos. Enfrente de mis sobrinos. Hay una intención de mi parte de señalar algo a mis hijos enfrente de mis sobrinos, es decir, en un entorno específico. Que aquí aplicaría este dicho mexicano que dice, digo comal para que escuche olla o algo así, ¿no? Es como, te estoy diciendo que te comportes bien, porque no recoges tu cuarto. Esta es la información pragmática que yo tengo. Haces todo un desastre, todo un relajo, y al final la que lo tiene que recoger soy yo. Entonces, se lo digo al destinatario, el dueño de los juguetes, mi hijo o mi hija. Pero están sus primos y sus primas. Es decir, entonces lo pongo en ese entorno en específico, porque tiene esa intención, entonces para que todos los demás escuchen, pero yo me estoy dirigiendo solo a una persona. Denme un segundito, para que ya no estén rascando la puerta. Listo, perdón. Entonces, esa intención está consciente o inconscientemente calculada, porque nuestras acciones comunicativas funcionan también de manera automática con la información que poseemos. Entonces, cuando ustedes analizaban la intención, se tenía, por ejemplo, algo. Pensando en este discurso del integrante del grupo BTS, es qué representa, por ejemplo, para las juventudes. Y él lo sabe y además lo dice. Agradezco que hayan puesto el discurso completo ahí. Entonces, él lo dice, hay un destinatario. No solo le habla, por ejemplo, a las comisiones de los estados que tienen representación en la UNICEF, sino a todo el entorno pensando en la UNICEF, en la niñez, en los derechos de la niñez, bla, 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 bla. Hay toda una intención. Ojo, aquí en este caso por parte del emisor y también por parte de la institución, que se vuelve emisora también, porque aun y cuando se vuelve espacio, convoca a que esta persona hable. Entonces hay que ver justamente pues decía, a varios de ustedes sí les puse, ok, nada más añadiría, pero ahí hay quien sí le puse. Hay que tomar en cuenta los elementos extralingüísticos para profundizar en el análisis. Entonces, la intención funciona como un principio regulador de la conducta en el sentido en que conduce al hablante a utilizar los medios que considere idóneos para alcanzar sus fines. Por eso les digo, puede ser consciente o inconsciente. Esto que les digo de supuesto, por ejemplo, si yo fuera madre y es como es consciente, pero también inconsciente de la información pragmática que yo poseo. Entonces, ahí va el asunto. Y a muchos de ustedes les ponía esta distancia social. Cuando ustedes ponían la distancia social, la mayoría se fue, es que
pues, no sé, Luis Donaldo Colosio dio este discurso en tal lugar de la República y pues las otras personas estaban muy lejos. No, no tiene nada que ver con eso. La distancia social, y voy con, lo leo, es la que existe entre los interlocutores por el hecho de pertenecer a una sociedad. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué distancia social pudiera haber con el discurso del rey, creo que es rey cuarto, Jorge IV, creo que es? Sí, perdonen si me equivoco. Cuando, para quien utilizó este discurso, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, hay una distancia social, por ejemplo, porque es un discurso que probablemente se expandió alrededor del mundo, pero que iba dirigido principalmente a sus súbditos en el Reino Unido y en los países que pertenecen a la Commonwealth, y que en ese momento además pertenecían a la Commonwealth como colonias todavía. Entonces, hay una distancia social. Habla de una amenaza mundial. Pero, por ejemplo, si yo hubiera vivido en ese momento, hay una distancia social porque no pertenezco. A mí no me estaba hablando el rey. Ni soy su súbdita, ni soy inglesa, ni soy parte de ninguno de los países que pertenecían en ese momento todavía a la Commonwealth. Entonces, a eso se refiere a la distancia social. ¿Qué tanto sí o no estamos cercanos y cercanas a quien está hablando? Gracias, Milagros. Jorge Sexto. Gracias, gracias. Entonces, yo estaba muy atrasada con los números. Entonces, a eso va con la distancia social que yo les mencionaba. Creo que ahí sí casi nadie de los que he revisado latino. Esta distancia social no se refiere a la espacialidad, sino se refiere a la posibilidad de comprensión de acuerdo con el hecho de pertenecer a la misma sociedad o a una sociedad que comprenda los elementos del emisor que está diciendo a través de su discurso. Entonces, su papel en la comunicación es fundamental, ya que el emisor construye su enunciado en la medida al destinatario. Entonces, ojo, con lo del rey Jorge VI, él habla a sus súbditos, y ahí lo menciona, también pusieron por ahí el discurso completo. Habla a sus súbditos. Entonces, pues hasta donde ellos no somos sus súbditos, entonces no nos hablaba a la nación mexicana. Hace referencia a la importancia del conflicto mundial y por eso se vuelve también relevante para otras personas o para otras sociedades. Pero el discurso fue construido para sociedades. Lo mismo pasa, por ejemplo, pensando también en la monarquía, en el discurso que dio ahora el ahora rey Carlos, creo que él sí es Carlos III, cuando asume el reinado ante la muerte de Isabel II, ¿no? Habla a sus súbditos y a los países que integran a la Commonwealth, que ya son menos que cuando estaba Jorge VI, pero está diseñado para eso. Sin embargo, fue un discurso que probablemente se expandió y se vio en muchos medios internacionales, ¿no? Y muchas personas alrededor del mundo lo vieron. Entonces, la distancia social impone una serie de selecciones que determinan la forma del enunciado. Les voy a poner una mucho más cercana, que dio lugar al nacimiento del movimiento Yo Soy 132. Cuando Peña Nieto va a la Ibero, no solo Peña Nieto, ¿no? Que además era alguien que tenía muy poco conocimiento, más bien su equipo fuerte era sus asesores de campaña. Pero bueno, ni él ni los asesores de campaña tomaron en cuenta justamente estos análisis pragmáticos y la distancia social fue abismal, estando en el mismo espacio, en la misma ciudad, hablando como candidato a la presidencia de la sociedad mexicana. Va a la Ibero pensando que por ser una escuela privada, que sí, es cara, iba a tener un buen recibimiento. La distancia social se refleja y una distancia enorme cuando se dan cuenta de que está siendo increpado por atropellos que tuvo cuando fue gobernador del Estado de México. Entonces, la distancia social es abismal. No hay un conocimiento del entorno, de sus elementos materiales e inmateriales. O sea, pensó, Ibero, pum. Yo creo que pensó, o algo así como, pum, pum, puros mis reyes, ¿no? O puros hijos de empresarios, hijas de empresarios, personas de clase alta. Y no. O sea, cuando tuve oportunidad de tomar unas clases en la Ibero,
el Ibero de aquí de la Ciudad de México nos dijeron, yo estaba como becaria y nos dijeron, no, pues es que más del 60% de la matrícula del Ibero está becada, con diferentes porcentajes, pero está becada. O sea, entonces, la idea de que estén becados es que probablemente, pues no se ubiquen gran parte del estudiantado dentro del paradigma de una clase social alta. Entonces ahí hay una distancia enorme, 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 enorme por no conocer justamente este tipo de elementos extralingüísticos que te ofrece el análisis pragmático. Y entonces le fue como le fue. Igual pasó con Margarita Vázquez Mota y bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que pasó ahí. Y esto que me gusta retomar de Julieta Haidar son estas condiciones de producción que vienen con esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta para los análisis de los discursos, quién lo produce, cómo circula el discurso, cómo se recibe, y para ello, pues eso, ¿no? Las posibilidades de que emerja un discurso que retoma de Foucault, la relación entre la formación social, formación ideológica y formación discursiva, que es un poco de lo que les estoy diciendo de la distancia social, las formaciones imaginarias, la relación entre el discurso y la coyuntura, las gramáticas de producción y recepción, la aceptabilidad del discurso y los procesos de interdiscursividad y la situación comunicativa como se da. Si nosotros analizáramos lo que pasó en la Ibero con Peña Nieto, bueno, aquí hay una riqueza de elementos porque hay una concepción imaginaria, una formación ideológica y la posibilidad, tanto el discurso de Peña Nieto como el posterior discurso de los estudiantes, de los 131 estudiantes de la Ibero, que ante la respuesta de tanto del presidente, bueno, perdón, en ese momento no presidente, tanto del candidato como de su equipo de campaña, al decir que no eran estudiantes, produjo entonces el video que se viralizó. Entonces, a eso va con esta imagen que propone Julieta Haidar. ¿Quién soy yo para hablarle así? Piensen en quien ustedes quieran. ¿Quién es él para que yo le hable así? ¿De qué le hablo así? Ahora va, pensando en lo de yo soy 132, vamos a elevarlo a un análisis posterior. ¿Quién soy yo para hablarle así? Yo soy, pensando que ese es mi credencial, soy estudiante de la Ibero. Sí, soy. ¿Quién es él para que yo le hable así? Un posible candidato, más bien un candidato que aspira a la presidencia de mi país. ¿De qué le hablo así? Le estoy hablando primero de los atropellos que hizo como gobernador en el Estado de México, principalmente lo que le increparon fue a Atenco. Y el otro es, yo le hablo así porque, ¿de qué le hablo así? Porque soy estudiante y él dijo que no era estudiante. ¿Quién soy yo para que él me hable así? Pues aparentemente parte de la sociedad mexicana. ¿Quién es él para que él me hable así? Para que venga a dar el discurso, un candidato. ¿De qué me habla así? De sus propuestas y de toda esta verborrea que tienen todos los candidatos, ¿no? Que es hasta cansado. Pero para que podamos ver, digo, esto es solo una partecita, ¿no? Pero cómo es que se puede profundizar y complejizar cada vez más el análisis del discurso a través no solo de los elementos del análisis del discurso que propone Haidar, sino elevarlo a un análisis pragmático a través de todos estos elementos extralingüísticos, que no son literales, nuevamente, ¿no? Por eso les digo, hay que ir más allá. Les ponían muchos de los, hay que ir más allá, ok. Hubo algunos que estuvieron muy, muy bien hechos, ¿no? Como, aquí tal vez pudiéramos llevarnos a este lado, ¿no? Pero hubo quien se quedó un poco corto, principalmente en los valores extralingüísticos. En estas otras condiciones de identificar qué es lo que se dice, pero no se dice ni literal, ni está necesariamente a la vista, sino que se dice de acuerdo con una situación pragmática que contiene contexto, que contiene incluso conceptos clave que se están diciendo, números demográficos, sociales, educativos, no sé, los indicadores que ustedes le quieran poner, ¿no?
Entonces, digo, el que nosotros lo veamos así es únicamente una embarrada, ¿no? Para que ustedes puedan irse adentrando a cómo es que se utiliza y se profundice el estudio del lenguaje. Y por supuesto están estos idas y venidas entre el ejercicio de poder, que es lo que le da sentido, por supuesto, a nuestra clase. Ya después, si ustedes así lo desean, pues pueden empezar a tomar optativas y acercarse o profundizar cada vez más en estos estudios. Creo que esta es la última, sí. Descartar. Ok, perfecto. No sé si alguien por acá tenga algún comentario, duda al respecto de lo que se vio hoy. Bueno, siempre les digo, esta es la unidad más densa, conceptualmente y teóricamente. Ya la siguiente, ustedes ya empezaron a leer esta de los imaginarios colectivos, que es parte de la teoría junto con la de representaciones sociales que yo utilicé para hacer mi tesis de maestría. Y bueno, vamos a ir caminando con ideologías, con mediaciones e hipermediaciones, que ya son conceptos como mucho más ligeros. Entonces, no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a dejarla por acá. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado. Cualquier duda o comentario estoy ahí al pendiente. De repente trato de conectarme casi diario y de ir avanzando con las revisiones, solo de repente se me acumula o pasan X o Y cosas que salen de mis manos y pues eso me atrasa un poquitín, pero trato de estar ahí. Hay una situación, alguien me escribió, hay algunas calificaciones que no están apareciendo, no se preocupen, yo las tengo, solo que nos llegó un correo de soporte técnico que no saben por qué nos están registrando. Entonces, lo que yo tengo que hacer es volver a cargar las calificaciones, pero de eso no se preocupen, sus calificaciones ahí están y solo es cosa de que yo las vuelva a cargar. Entonces, de eso no se preocupen por si alguien ya también se dio cuenta que hubo quien me escribió, ¿no? Que puso como, veo que está mi retroalimentación, pero no está mi calificación. Entonces, más bien es eso. O sea, sucedió con la primera actividad. En teoría, esa ya la modifiqué, entonces ya tiene que aparecer su calificación, pero está sucediendo con una actividad y de pronto con otra sí o con otra no. Entonces, yo estoy al pendiente de eso, no se preocupen. Si más bien, si no ven una retroalimentación ni calificación, no sé, les hablo 2-3 semanas después de que se entregó, entonces ahí sí ya más bien es una situación. Generalmente yo me trato de hacerlo esa misma semana y si no, pues me tardo 2, pero trato de que las revisiones sean lo más rápido posible. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión al término de la... Sí, Diana, no te preocupes, nada más se renderiza aquí en Zoom la grabación y yo la subo entre hoy o mañanita, pero va a estar la grabación ahí. También ya están algunos textos que me pidieron como que fuera subiendo, ahí a ti, Diana, en Classroom, perdón, no, en Drive, debe de haber ya una carpeta. Si no les aparece, actualicen la carpeta, porque de repente así pasa. A ti, Maricruz. Entonces, ya hay algunos que creo que pueden interesarles. También en la carpeta que dice clases, ahorita nada más está la presentación de la primera sesión. Entonces, ya después les subo la presentación de esta sesión y para que puedan también tener como su acervo de materiales. Si no hay nada más que comentar, entonces vamos a dejarla por acá. Cuídense mucho, estamos en comunicación y que tengan a ustedes, gracias, una bonita semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós. Bye. Bye, bye.